Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la conferencia vespertina número 115, ya en el día número 22 de la nueva normalidad. Por lo mismo es importante siempre, todos los días, repasar el semáforo y las actividades que en su momento se pueden llevar a cabo. En la siguiente diapositiva vemos el semáforo vigente para esta semana. En esta semana tenemos 17 entidades federativas en nivel de riesgo alto, que es el nivel o el color naranja, y tenemos 15 en nivel de riesgo máximo, que es el color rojo. Aquí está el mapa que las representa. En la siguiente diapositiva repasemos rápidamente cuáles son las actividades. Recordemos que la actividad hotelera está restringida en el rojo, con un aforo de solamente el 25%, siempre enfocado solo a personas que están en actividades esenciales. Todo lo demás dentro del hotel, sobre todo sus áreas comunes y restaurantes, deben estar cerrados. En el caso ya del naranja, entonces se puede incrementar a un 50% esta ocupación. Las áreas comunes también pueden abrir a un 50%, incluido sus restaurantes, tal y como lo vemos en el siguiente grupo, que es restaurantes y cafeterías, en donde en el color naranja, 50% de aforo con todas las medidas de sana distancia al interior, y en el rojo sabemos que están cerrados, que solamente pueden dar servicios a domicilio o para llevar. En el caso de las barberías, estéticas, peluquerías, en el rojo igual, es solo a domicilio, y en el naranja ya puede empezar con un aforo de un 50%, preferentemente con citas para poder siempre regular la cantidad de personas que ingresarían al local y los tiempos que pueden estar al interior del mismo. Parques, plazas públicos, ya desde el semáforo rojo habíamos comentado que podía haber un aforo del 25%, enfocado básicamente a la actividad física de las personas. Este aforo se incrementa en el color naranja a un 50%, pero sigue la misma indicación y se pide a la población no realizar eventos ni congregaciones en este tipo de lugares. En el caso de mercados, supermercados, pues son servicios esenciales. Siempre se permitió un aforo de hasta un 50% en el semáforo rojo. En el naranja este se incrementa a un 75% y se sigue invitando a la población a que solo acuda una persona por familia para que se pueda controlar lo mejor posible el aforo y se pueda tener la sana distancia al interior de estos lugares. Los estadios continúan cerrados, tanto en el naranja como en el rojo, sin embargo se permite la actividad de los equipos al interior sin público y lógicamente a puerta cerrada. Veamos la siguiente diapositiva, cuyas actividades están cerradas todas para un nivel de riesgo máximo, que es el rojo, y solo en el naranja podemos ver, en el caso de gimnasios, spas similares, 50% de aforo, igual con citas para que se permitan las acciones de limpieza al interior y de espaciamiento entre los clientes. En el caso de los cines, los teatros, museos o algunos eventos culturales con menos de 500 localidades, se empieza con un aforo limitado, que es solo del 25%, para poder mantener medidas de sana distancia al interior. El mismo porcentaje para los locales de los centros comerciales y para las iglesias, para que también al dispersar donde se sientan las personas se pueda tener esta sana distancia asegurada. En el caso de conciertos, eventos masivos, bares y similares, en ambos niveles de riesgo, es decir, para las 32 entidades federativas, este tipo de actividades todavía se deben de mantener cerradas. Bien, veamos ahora sí la actualización de la pandemia a nivel mundial. Aquí en la primera diapositiva seguimos viendo que las proporciones de lo que representa la pandemia activa, es decir, las personas que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días, continúa manteniéndose estable, y lo vemos ya así hace 2 semanas. Pero esta estabilidad es una estabilidad que tampoco ha permitido que los números disminuyan, es decir, seguimos teniendo incremento de casos todos los días y prácticamente hacen un balance con los casos que empiezan a quedar en el día 15. Si vemos la región de las Américas, que es la que concentra en este momento a nivel mundial la
pandemia se ha mantenido el número por arriba de 1 millón, o sea, este grupo de personas en los últimos 14 días se mantiene por encima del millón y la proporción siempre se ha mantenido alrededor del 55%. Parece que la pandemia en la región de las Américas todavía no quiere ceder, se mantiene activa. Veamos la siguiente diapositiva. Son los números para la República Mexicana al corte del día de hoy: 488.550 las personas que han sido clasificadas como casos sospechosos. De estas, ya 246.147 tuvieron un resultado negativo de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, la prueba PCR, que es la que se realiza en México para confirmar o descartar los casos. Por lo tanto, son personas que son descartadas a COVID-19. Pero sí también 185.122 son los casos confirmados ya acumulados al corte del 22 de junio, y también para el día de hoy se actualiza el número de las personas que lamentablemente han fallecido a consecuencia de la enfermedad, que el día de hoy son 22.584. Veamos la siguiente diapositiva. Es la distribución por entidad federativa de la carga acumulada de casos de COVID-19 confirmados. Siempre hemos tenido a la Ciudad de México y al Estado de México con una cantidad importante, recordando siempre que son, además de los estados que iniciaron, que tuvieron los primeros casos confirmados y que por sus densidades poblacionales tuvieron una transmisión importante, sobre todo en las últimas semanas. Lo siguen Tabasco, Veracruz, Baja California y Puebla, que tienen por encima de los 7,000 casos ya acumulados hasta el momento. Veamos la siguiente diapositiva, que son los casos activos. Los tenemos en dos grupos: los activos que ya han sido confirmados, los activos que aún son sospechosos, y los vemos también distribuidos por entidad federativa. En el color rojo oscuro, que está pegado a la base, tenemos los activos confirmados, los que ya tienen un resultado de laboratorio positivo, y en las barras superiores, que son las de color naranja claro, tenemos la distribución de estos 35.710 activos que todavía son sospechosos, están esperando un resultado de laboratorio, y como pueden ustedes ver en el tamaño total de la barra, o sea, si vemos el tamaño del rojo más el naranja claro, pues habrá muchas entidades federativas que tienen más casos activos y que por lo tanto representan mayor actividad en los últimos 14 días que las que solamente han confirmado casos como tal, y ahí podemos ver claramente cuáles serían estas entidades federativas. Veamos la siguiente diapositiva. Es la distribución de las defunciones que hasta el momento se han confirmado, así también como las que aún se encuentran pendientes de un resultado de su prueba de laboratorio. Estas 1.874 defunciones sospechosas, pueden ustedes notarlas en el color naranja claro, y vemos que su distribución es en el tiempo, prácticamente en el último mes y una semana. Y estamos aún todavía esperando su clasificación final, es decir, que se confirmen o que se descarten, sabiendo que en base a los porcentajes de positividad, entre un 40 y un 50% de estas, dependiendo de la semana donde se encuentren, podrán ser también confirmadas. Veamos la siguiente diapositiva, que es la distribución por entidad federativa de la carga acumulada de las defunciones, también con la expectativa en color naranja claro, de donde todavía pueden incrementarse las mismas cuando su resultado se confirme. Si vemos la siguiente diapositiva, es la distribución de las defunciones que se notificaron al corte del día de hoy, no que ocurrieron en las últimas 24 horas, de hecho esto lo podemos ver claramente en las barras pequeñas de color azul que están sobre las barras de color marrón oscuro. Esa es la distribución de las defunciones que el día de hoy aparecen o se suman a la estadística de las personas que lamentablemente han perdido la vida. Podemos ver una distribución que prácticamente es similar a la que vimos en la curva previa
con el color naranja claro, que son precisamente las defunciones sospechosas. Si vemos estas 759 en la siguiente diapositiva, cómo están distribuidas en función de su institución donde recibieron la atención y notificaron, que sería la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo están precisamente distribuidas en el tiempo. Todavía hay un buen grupo de estas defunciones que ocurrieron en el mes de mayo, como lo veíamos ayer. Si vemos también esta proporción o este grupo del mes de mayo, son prácticamente todas del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ya de manera más reciente, que serían las 2 primeras semanas de junio, también el Instituto Mexicano del Seguro Social con una importante participación, y ya ahí precisamente en la última semana es donde empieza a aparecer defunciones de la Secretaría y de otras instituciones, por eso vemos esta barra. Pero veamos cómo están todas ellas distribuidas en un buen periodo de tiempo, inclusive habiendo algunas no solo de la primera semana de mayo, sino ya unas muy pocas que sucedieron también en el mes de abril. Veamos la siguiente diapositiva, es la curva epidémica, en este caso representada por los casos confirmados acumulados hasta el momento y también los casos que todavía en este momento son sospechosos, es decir, que no tienen un resultado de laboratorio. Cuando los vemos así, pues vemos una tendencia ascendente clara cuando sumamos los dos grupos de colores. Sin embargo, recordemos que de estos casos sospechosos, es decir, de estos que están en color naranja claro, no todos son casos confirmados o no todos son casos de COVID. Lo que podemos hacer, y de hecho estamos haciendo, es aplicamos el porcentaje de positividad, es decir, para esos casos que están en color naranja claro, vamos a aplicar, y para cada semana epidemiológica, recordando que el porcentaje de positividad varía de acuerdo a la semana epidemiológica, aplicamos el porcentaje de positividad para estimar cuántos de estos casos que están en naranja claro van a ser casos confirmados. Y entonces cuando hacemos eso obtenemos la siguiente diapositiva, que es precisamente la curva epidémica estimada. Es decir, esto es lo que realmente podríamos estar teniendo. Ya empezábamos a observar, de hecho aquí en esta gráfica están retirados los últimos 7 días de datos para quitar un poco el sesgo que normalmente esto produce, ya que en los últimos 7 días puede haber todavía una disminución de casos por la fecha de inicio de síntomas y porque todavía se están notificando. Y pues bueno, vemos sí la tendencia ascendente, sin embargo prácticamente a partir de que inicia el mes de junio, del 31 de mayo, 1 de junio, podemos empezar a ver un poco la estabilidad ya de esta curva que era ascendente, y pues vamos a ver si en su momento esa estabilidad se mantiene o inclusive en los siguientes días pudiera ya empezar a presentar algún decremento o alguna curvatura de manera descendente. Eso es lo que vamos a estar viendo, vamos a estar dándole seguimiento también a esta curva estimada durante todos los días. La siguiente diapositiva es la misma curva estimada, nada más que tiene una representación en línea y puntos para poder notar precisamente esto que estamos observando prácticamente ya un poco más consistente durante todo el mes de junio, sabiendo que esta es prácticamente la última semana completa que vamos a tener del mes. Ahí podemos ver con un poco más de claridad cómo esa tendencia ascendente empezaría como a estabilizarse, recordando además que esta es la curva nacional, o sea, es la suma de todos los casos que en su momento se han confirmado en las 32 entidades federativas. Entonces vamos a dar un buen seguimiento a esta curva para ver cómo se sigue comportando en los siguientes días. La siguiente diapositiva viene a ser la distribución de esos casos que están aún sospechosos, solamente los que están aún sospechosos por entidad federativa, y además agregamos en cada una de las entidades federativas dónde se encuentra la mayor carga de estos casos aún sospechosos, es decir, en qué institución, y es algo que vamos a estar también monitoreando. Vemos que son 3 los estados que tienen 4,000 o más casos aún sospechosos por clasificar y que por lo tanto estarían a la cabeza de esta estadística. Serían el Estado de México, la Ciudad de México y el Estado de Sonora. Vamos a ver cómo esto se va
resolviendo y atendiendo en los siguientes días para poder seguir contando con más casos confirmados. Veamos la siguiente diapositiva. Nuestra carga acumulada de casos confirmados, 2.5%, fue el incremento en las últimas 24 horas. Recordemos que estamos en día lunes, ayer fue domingo, día inhábil, por lo tanto siempre vemos durante el fin de semana y los lunes una disminución. Vamos a ver mañana martes si esto se mantiene o qué tendencia podría llevar, y pues fueron 4.577 de todas maneras los casos que se notificaron como confirmados o que su resultado se emitió en la plataforma en estas últimas 24 horas. Veamos ahora el grupo de diapositivas que nos demuestran la ocupación y disponibilidad hospitalaria. Prácticamente no ha habido una variación importante, aunque la ocupación de camas generales disminuyó un punto porcentual, 44%. En el caso de las camas con ventilador se mantiene prácticamente similar, 38%. Tuvimos un porcentaje de notificación del 95% de ahora estas 890 unidades, que ahorita vamos a ver también en su curva correspondiente cuál fue el incremento. Veamos la distribución en las entidades federativas de ese 44% y ese 38%. Aquí está el primero, que son las camas IRAJ general. Dependiendo de la entidad federativa se incrementa o disminuye la ocupación, pero veamos que todas las entidades al menos están por encima del 30% de disponibilidad, que es un margen de seguridad, 30%, y Ciudad de México y Estado de México, que serían las que tienen la mayor ocupación, al menos siguen manteniendo un 31%, lo cual es bastante bueno. En la siguiente diapositiva, que son específicamente las camas con ventilador para los pacientes más críticos, aquí todavía es mayor el margen, 35, 37%, las dos entidades que tendrían la mayor ocupación, pero con una disponibilidad de al menos 35% más, y a la medida que vamos recorriendo las entidades a la derecha, pues esta disponibilidad aumenta, ¿verdad? Veamos la siguiente diapositiva, que es donde estábamos comentando. El día de hoy vean cómo tenemos un incremento importante de 816 a 890. Esto se da porque en las últimas 24 horas ingresaron 72 unidades del IMSS Bienestar. No que no estuvieran prestando sus servicios, lo han estado haciendo prácticamente desde el inicio de la epidemia, pero como la información que viene del Instituto Mexicano del Seguro Social se reporta a través de un sistema automatizado, se detectó que estas unidades debían hacerlo como unidades solas, por lo tanto se están sumando al sistema de la red IRAJ, y entonces ahora tenemos estas 72 unidades, además se agregaron otras 2 de otras áreas, pero son 72 unidades del IMSS que el día de hoy ya aparecen en la red IRAJ, reportando también de manera individual sus camas disponibles y sus camas ocupadas. Si vimos los porcentajes de ocupación y disponibilidad, no variaron mucho, lo que quiere decir que cuando se sumaron con sus respectivas camas ocupadas y disponibles, y más o menos esto estaba similar a lo que veníamos viendo, por eso no hubo mucha variación, a pesar que es un número importante de unidades que se suman el día de hoy a la notificación de la red IRAJ. Veamos el último paquete de información, que es precisamente la información que actualizamos los días lunes, y es en la primera diapositiva la distribución por grupo de edad y sexo de los casos confirmados de COVID-19. Aquí estamos viendo el total de casos acumulados, los 185.122. A pesar de que ha pasado una semana, prácticamente se ha mantenido similar la estadística. Siempre hablamos que la mayoría de los casos se concentran entre los 30 y los 54 años, es donde está la mayor cantidad de ellos, y es lo que hemos estado viendo desde que inició prácticamente la epidemia en México, así como una ligera mayor afectación en casos confirmados al sexo de hombres, en donde hoy al corte tiene un 55%, habíamos visto que esto había estado normalmente siempre alrededor de un 57%, la variación es realmente mínima. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver ahora cómo esa curva se desplaza
a la derecha, y es precisamente porque ahora estamos viendo la distribución de las defunciones, de estas 22.584, en donde vemos cómo son personas de mayor edad en relación a las que veíamos como casos confirmados, donde se concentra en un momento determinado las defunciones. Estaríamos hablando que va desde los 50 y como hasta los 69, prácticamente 74 años, en donde tenemos el mayor grupo de personas que han fallecido. Y algo también que veníamos viendo desde un principio es que cuando hablamos de defunciones, ahora sí el sexo de hombres es claramente mayor. Prácticamente hemos visto que las 2/3 partes de las defunciones suceden en los hombres, y aquí está ese 66%. Veamos la siguiente diapositiva. Son las comorbilidades o factores de riesgo que en su momento se han asociado a las defunciones. Siguen estando la hipertensión, la diabetes y la obesidad a la cabeza, prácticamente con proporciones similares a las que veíamos en semanas anteriores, así también para las que tienen una menor proporción, pero han continuado siempre presentes y dando estas proporciones: el tabaquismo, otras enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, la enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedad cardiovascular, que sabemos se identifica como un importante también factor de riesgo, la inmunosupresión, el asma, el VIH o SIDA, dependiendo del estadio en el cual se encuentre la enfermedad, ha sido el que menos ha contribuido en este caso a las defunciones. Así también podemos identificar que un 71% tenía al menos una o más comorbilidades asociadas, y al menos en un 29% de las defunciones no se registró al momento de su atención que tuvieran alguna de estas, ¿sí? Son estadísticas prácticamente que también se han mantenido de manera similar. Aquí agregamos un dato. Ustedes saben que también se considera como un grupo de riesgo a las mujeres embarazadas o que están en el puerperio inmediato por la inmunosupresión que en su momento genera el embarazo, ¿no? Entonces estamos también colocando el dato como tal para efectos de la escala de proporciones. Las mujeres embarazadas o en puerperio, que lamentablemente también forman parte del número de defunciones, representan el 0.2%, por lo tanto sería el porcentaje más bajo que se tendría en función a un factor de riesgo, pero han estado presentes, y de ahí el llamado que se sigue haciendo a todos estos grupos, incluyendo las mujeres embarazadas, de mantener un cuidado más estrecho, un distanciamiento social, medidas sanitarias para evitar complicaciones y fallecer. Veamos la siguiente diapositiva. En la última es donde actualizamos también los porcentajes de positividad, a diferencia de los que actualizamos el viernes. Aquí lo hacemos por estadio clínico, en este caso cómo se encontraban los pacientes cuando demandaron atención médica, y cuando vemos en este caso, digamos, las semanas ya más completas de información, que serían las 23 y la 24, vemos que una enfermedad más leve genera un porcentaje de positividad también menor, mientras el cuadro clínico del paciente se encuentra más avanzado o demanda la atención en un estado más grave, vemos cómo este porcentaje de positividad se puede incrementar. La media que se ha tenido hasta el momento, no la media, perdón, sería el porcentaje de positividad acumulado que hemos tenido hasta el momento, es precisamente el 43%. Sin embargo, recordemos las imágenes del viernes. Para la última semana con mayor información, este porcentaje llegó a ser para esa semana del 48%, pero desde que inició la epidemia en México, pues ha sido de 43% en función de todos los resultados y muestras procesadas que hasta el momento hemos tenido. Sería la actualización para el día de hoy. Quédate en casa.